El eco de las trincheras, la regresión de Daniel. Daniel, un hombre de 45 años, había vivido toda su vida con una ansiedad inexplicable y ataques de pánico repentinos, especialmente ante ruidos fuertes o multitudes. Siempre se sentía en estado de alerta, como si esperara un peligro inminente, aunque su vida actual era pacífica y segura. Los médicos no encontraban una causa física, y la terapia convencional solo ofrecía un alivio limitado. Un amigo le sugirió probar la regresión a vidas pasadas, y aunque escéptico, la desesperación lo llevó a la consulta de la doctora Elena Ríos, una hipnoterapeuta especializada en regresiones. La doctora Elena, con su voz calmada y su presencia enraizada, lo guió a través de la inducción a un estado de relajación y paz profunda. Relaja tus músculos, deja ir cada preocupación, te deslizas a un estado de paz profunda. Tu mente se abre a los recuerdos del alma. Viajas a un tiempo y lugar que tu conciencia profunda desea explorar, a ese tiempo y lugar en la que necesitas conocer alguna experiencia pasada que te está perjudicando en tu vida actual. Daniel sintió un hormigueo cálido que se extendía por su cuerpo, una sensación de ligereza. Luego, la oscuridad lo invadió. Y de la oscuridad, emergió una imagen, un sonido, una sensación. Aún no podía ver nada claro, pero estaba en un estado diferente de conciencia. La primera sensación fue el frío y la humedad. Un olor penetrante a tierra mojada, a óxido y a un hedor metálico que Daniel reconoció como sangre, aunque aún no la viera. Tenía la sensación de encontrarse en algún espacio diferente a aquella sala de la doctora Elena. Abrió los ojos y supo que estaba experimentando una vida pasada. Se encontró en un cuerpo joven, de unos 20 años, fuerte, vestido con un uniforme de lana áspera y húmeda. La barba le picaba en la mandíbula y el casco pesado le rozaba la cabeza. De repente empezó a recordarlo todo, y a vivirlo como si estuviera allí mismo. Era más que un recuerdo, estaba reviviendo esa vida pasada en la que podía describir todo con detalles. Su nombre era Arthur, y era un soldado británico, un fusilero en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en algún lugar de Bélgica. Tenía apenas 20 años, pero sus ojos ya habían visto más horror del que cualquier hombre debería soportar. Daniel sintió el peso del fusil en sus manos, el frío del metal contra su piel, la tensión constante en sus hombros. Podía escuchar ese ruido tronador de disparos y gritos de desesperación de sus compañeros y del enemigo. La niebla se levantaba del suelo, y el cielo era un gris perpetuo, como si el sol se hubiera olvidado de salir. Estaba en una trinchera, un laberinto de barro, sacos de arena y alambre de espino. El sonido de la artillería era constante, un retumbar lejano que se sentía en el pecho, pero que, extrañamente, se había vuelto parte del paisaje sonoro. La rutina era monótona y brutal. Guardias interminables bajo la lluvia, raciones escasas, el constante temor al gas mostaza y los francotiradores. La camaradería entre los hombres era lo único que les mantenía cuerdos, un lazo forjado en el infierno. Los compañeros se cuidaban unos a otros y era como una familia, en la que cada uno cuidaba de los otros más que de su propia vida. Un día, el silencio se rompió. No fue el lejano trueno de la artillería, sino un silbido agudo y creciente, el de los proyectiles de mortero acercándose. «¡Gas!», gritó una voz ronca. El pánico instantáneo. Arthur se apresuró a ponerse su máscara de gas, el aire viciado y el olor a caucho llenando sus pulmones. El olor acre y dulzón del cloro, el gas mostaza, se filtraba por todas partes, quemando los pulmones y la piel. Luego, la orden, avance, por el rey y la patria. Daniel, como Arthur, sintió la oleada de adrenalina y terror.
Treparon por la escala de barro y salieron de la trinchera, directamente a la tierra de nadie. El paisaje era una desolación lunar, cráteres de obús, árboles astillados, alambre de espino enmarañado. Los gritos de los hombres, el estruendo de los fusiles, el siseo de las balas pasando peligrosamente cerca de su cabeza, todo se fusionó en un caos ensordecedor. Era una escena desoladora, donde podía ver cuerpos por todas partes, de sus compañeros abatidos, y del enemigo, mientras se dirigía hacia el objetivo. Arthur corrió, agachado, el fusil en sus manos, el barro succionando sus botas. Podía ver a sus compañeros caer, uno, alcanzado en el pecho, se desplomó sin un sonido, otro, con la pierna destrozada, gritaba de agonía. El miedo y la impotencia, era una garra fría en su estómago, pero la inercia de la manada, la necesidad de sobrevivir y de proteger a los demás, lo impulsaba. No pensaba en sí mismo, sino en poder ayudar a sus compañeros, aunque eso le costara su vida. Llegaron a la trinchera enemiga. Fue una lucha brutal, cuerpo a cuerpo. El frío del acero de la bayoneta, el olor a sudor, a sangre y a pólvora. El rostro de un joven soldado enemigo, el terror en sus ojos, justo antes de que Arthur se viera obligado a actuar, por su propia vida y la de sus compañeros. La culpa, profunda y visceral, incluso en la locura de la batalla, se aferró a su alma. Él estaba allí en esa batalla por obligación, y nunca imaginó verse en esa situación tan desagradable e inhumana. La lucha continuó por lo que parecieron horas, un infierno de sonido y furia. Arthur sentía la fatiga en cada fibra de su ser, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Llevaba días sin dormir y alimentándose de los pocos recursos que tenían. Estaba agachado, recargando su fusil, cuando el sonido lo golpeó. No fue un disparo, sino el sonido de una explosión cercana, sorda y aplastante. Era un obús de artillería que había caído demasiado cerca. La onda expansiva lo lanzó por los aires. Daniel sintió una presión inmensa en el pecho, como si un gigante le hubiera golpeado con un martillo. La visión se volvió borrosa, los sonidos se distorsionaron, convirtiéndose en un zumbido agudo. Cayó de espaldas en el barro, el fusil escapando de sus manos. De repente pudo ver su cuerpo y la escena, desde una perspectiva elevada, como flotando en el ambiente. No hubo dolor agonizante, sino una sensación de frío intenso que se extendía rápidamente desde su pecho. El aire se le escapó de los pulmones. Miró hacia el cielo gris, y por un instante, vio una pequeña estrella brillante a través de las nubes de humo. Una paz extraña y repentina lo invadió. La lucha, el miedo, el frío, todo se desvaneció. Tenía una extraña sensación de paz, en aquel infierno terrenal. Daniel sintió el desprendimiento. Fue como si una burbuja de aire se liberara de su cuerpo, flotando suavemente hacia arriba. Miró hacia abajo. Allí estaba Arthur, su cuerpo inmóvil en el lodo, su rostro pálido y sereno, el casco caído a un lado. Pudo ver la mancha oscura que se extendía desde su pecho, pero no había sufrimiento. Era como si el yo observador no estuviera conectado al dolor físico, sentía un gran alivio, y una sensación de estar en paz. Luego, la escena de la trinchera se desvaneció, reemplazada por una luz cálida y reconfortante, que lo atraía con un inmenso amor. Ese fue el final de aquella vida como Arthur, un joven soldado británico valiente de la Primera Guerra Mundial. La voz de la doctora Helena la trajo de vuelta suavemente. Respira hondo, Daniel. Estás seguro, aquí y ahora. Siente el diván bajo tu cuerpo. Cuando estés listo, abre los ojos.
Daniel abrió los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y comprensión. El peso en su pecho, la constante ansiedad, la sensación de estar en alerta, todo se había aligerado. Pudo comprenderlo todo con esa regresión. Aquella vida pasada fue corta y muy dura para él, pero aprendió grandes lecciones para su alma. Fue una guerra, susurró, su voz ronca. Fui un joven soldado, Arthur. La doctora Elena asintió con suavidad. Lo has visto, has sentido lo que Arthur sintió. ¿Cómo te sientes ahora? Extraño, dijo Daniel. La ansiedad es diferente. Siento que entiendo de dónde viene, no fue mi culpa, fue la guerra. Tuve que actuar por mi propia vida y la de mis compañeros, para sobrevivir, aunque el final fue inminente. La regresión no solo había desenterrado el origen de sus fobias y ansiedades, los ruidos fuertes y las multitudes le recordaban el estruendo del campo de batalla, el estado de alerta era un remanente del trauma de combate, sino que también había liberado la culpa subconsciente que Arthur había cargado por las vidas que se vio obligado a quitar. Comprender que era un soldado cumpliendo órdenes en un contexto de supervivencia, y no un asesino. Permitió que una profunda sanación comenzara. Con toda esa comprensión pudo desprenderse poco a poco, de aquellos sentimientos y sensaciones que no podía comprender antes de la regresión. Daniel, el hombre moderno, empezó a abordar su vida con una nueva perspectiva. La comprensión de que su alma había experimentado la brutalidad de la guerra le permitió desarrollar una profunda empatía por aquellos que sufren traumas. Empezó a buscar formas de canalizar su energía, no en la evitación del peligro, sino en la promoción de la paz y el bienestar. Los ataques de pánico se hicieron menos frecuentes y menos intensos. La historia de Arthur, su vida y su muerte, se convirtió en una pieza clave para comprender el complejo tapiz de su propia alma y su viaje a través del tiempo. La regresión no fue solo un recuerdo, sino una profunda curación y una liberación del eco de las trincheras.